Hola, hola, bienvenidos una vez más aquí a mi canal de YouTube, que como sabréis es vuestro también. Y en este caso hoy vamos a analizar el tema de los delanteros para Racing, comentando un poco la última actualidad. Bueno, todos sabréis que se ha informado de que Mingo a priori continuará en el Oviedo. Movimiento también lógico, o sea, lleva dos partidos, 100 minutos, buenos minutos finales, pero sobre todo este fin de semana cuando entró fue una completa revolución, ¿no?, para el equipo. Entonces, a priori, el Oviedo no se va a reforzar en este puesto, no va a fichar otro 9 y contará con Mingo, por lo menos este mercado de invierno. ¿Esto en qué posición deja el Racing? Bueno, el Racing ahora tiene que negociar por otros 9. Mingo era la opción A desde el principio de mercado. Mingo fue la opción A hasta ayer, pero el Racing tiene más alternativas y más opciones miradas seguro. Dicho esto, ¿es preocupante la situación? Yo no lo veo tan preocupante. Yo pienso que esta semana va a llegar un 9 sí o sí. Con otros aspectos del mercado, pues ya veremos, pero un 9 va a llegar sí o sí. Veo a gente muy preocupada con el tema del 9. Tenemos dos nuevos en plantilla, uno Robert Arroyo, otro Alcaina. Es verdad que quizás no son dos 9 para un proyecto estelar, ninguno de los dos, pero Robert Arroyo en pretemporada ha convencido mucho, muy participativo. Y Alcaina, yo después de verlo el viernes, yo no había visto el equipo hasta este viernes en Mugardos contra el Corusio, siento que es un 9 que encaja perfectamente con la idea que tiene el entrenador Fran Vázquez. ¿En qué sentido? Javi Vázquez, perdón. ¿En qué sentido? En el sentido de que vemos un equipo que, o sea, un perfil de delantero que presiona, que lucha, que trabaja y que se esfuerza. Igual no va a ser un delantero que te vaya a marcar 10 o 15 goles. Igual sí, pero igual no. Yo pienso que para lo que necesita el Racing, o para lo que necesita este Racing en concreto, que es un delantero que presione, que corra, que moleste, que esté ahí. Es el delantero perfecto para este sistema. Y me bastó con verlo en Coruso, en contra de Coruso, el tiempo que jugó, para saber que es un delantero que va a encajar en este sentido. Veo muchas críticas a él por el tema de que no marca goles, que es un delantero que hasta que, bueno, tuvo una temporada de varios goles, pero desde que salió de ese equipo, pues no se le ha visto bien ni en el Depor, ni en Portugal, ni en el Murcia, ni tal. Vale, lo puedo comprar. O sea, estamos hablando de un delantero que no tiene grandes números. ¿Qué pasa? Que quizás para lo que busca este Racing en concreto, que necesita un delantero de ese perfil, eh, encaja bien. Es verdad que encajaría muchísimo mejor si traes otro delantero que sí que te pueda garantizar esos goles. A ver, hoy en día ningún jugador te garantiza goles. Puedes traer a Cristiano, que igual no marca 5 goles en el Racing. Joder, el caso más tal es el propio Antón Escobar. Antón Escobar venía un temporada en la cultura leonesa, llegó aquí y no fue capaz de marcar goles. Son cosas que pasan, me refiero. Un delantero también vive mucho de... Es cierto que si lo que más se juzga son sus cifras, pero tampoco es algo súper determinante. Para un proyecto de ascenso necesitas un delantero de 10, 15, 20 goles. Pues sí, lógicamente sí. ¿Lo tenemos ahora mismo? A priori no. Igual Arroyo es titular, marca 13 goles en 25 partidos y nos asciende. Es que no lo sabemos. Estamos prejuzgando por números de temporadas pasadas, con otros contextos, con otros compañeros y con otra forma de jugar. Veremos aquí qué sucede. Yo no estoy disgustado con ninguno de los dos. A Robert Arroyo no lo vi, porque el viernes no jugó y yo el sábado no pude ir. Y vi al Alcaina, y sí que es cierto que para lo que busca este Racing me parece un buen delantero. Veremos luego a nivel goleador, que también es lo que se va a juzgar. Y veremos si no llega otro 9. Yo doy por hecho que va a llegar un 9 más. Y que el equipo está trabajando, el equipo, en este caso la dirección deportiva, está trabajando para ello. Pero veremos cómo satisface el mercado. Y luego voy a aprovechar también para dar un pequeño palito a las viudas y viudos de Álvaro Jiménez. Vamos a ver. Hay gente que compara y dice, ¡guau, no! Para fichar al Cádiz nos habríamos quedado con Álvaro Jiménez. Vamos a ver, Álvaro Jiménez, primero de todo, este Racing no tiene sentido, no tendría sentido tenerlo. No es un delantero para este Racing. No es un delantero que te presione, que te corra, que te busque la espalda constantemente, que busque el duelo, que busque el choque. No es un delantero así. Es un delantero que sí, que en el área es definitivo. Es verdad que tiene muy buen juego de espaldas. Pero para lo que busca este entrenador en este Racing, Álvaro Jiménez no sirve. Y no estoy diciendo que Racing no lo quisiera renovar, ni que se fuera el que se quisiera ir, ni nada. Lo que está claro es que ya no está aquí.
Llegó el Murcia en el primer partido y mira, pues tuvo una lesión muscular, mala suerte, porque aquí no se había lesionado nunca. Pero a mí no me encajaba con este nuevo Racing. Me encajaba más Antón Escobar. Porque sí que es cierto que Antón Escobar es un delantero que sí que es de trabajo, sí que es de lucha, sí que se brega. Álvaro Jiménez no lo es tanto. Entonces, pues no me encajaba, sinceramente. Yo veo, de hecho, veo muy lógica su salida, teniendo en cuenta lo que busca este entrenador. Igual que veo lógico el fichaje de Alcaina, teniendo en cuenta lo que busca este entrenador. Entonces, un poco eso. Yo ya no solo por entrar a la comparativa de uno y otro, que sinceramente, vale, Álvaro Jiménez marcó aquí, pues no sé cuántos goles, que marcó 40 en 3 temporadas aquí, por poner una cifra. Serían menos seguramente, ¿no? 30 o los que fueran, da igual. Eh, vale, muy bien, perfecto. Pero no encaja con el juego actual del Racing. Con el juego que se presupone que va a tener el Racing esta temporada, que es un juego de mucho más presión, de que el equipo esté prácticamente en campo rival casi siempre y demás. Entonces, pues, lógicamente, no tenía sentido quedárselo aquí. Veremos ahora cómo nos va de momento con el Caine con Robert Arroyo, pero no tienen mala pinta, sinceramente. Dicho esto, vamos un poco a lo que es el mercado actual de delanteros. Qué puede llegar y qué no. A ver, yo diferencio un poco 3 tipos de mercado. Bueno, 2, 3, sí. El primero, más lógico, ya hemos hablado esto alguna vez, yo creo, es el mercado de jugadores libres. ¿Qué pasa? Que en el mercado de jugadores libres, lógicamente, a estas alturas, no queda mucha cosa para poder llevarte. ¿Qué te queda? Te queda un poco esos jugadores que o esperaban segunda división hasta el final de todo, o buscaban algo en el extranjero que no llegó y demás. Entonces, acotando un poquito, tenemos varios nombres interesantes, yo creo, que podrían servir de complemento. Yo no digo que sean delanteros para venir aquí y ser fijos indiscutibles, ¿vale? Pero igual sí para complementarlos con otros. Por poner un ejemplo, un delantero clásico de segunda división. Bueno, hay varios nombres de este perfil, este propio Gel Rodríguez, es cierto que son gente muy veterana ya, ¿no? Alfredo Ortuño, Rodri Ríos, hay delanteros de este perfil. Luego hay delanteros que quizás son más jóvenes, pero vienen de temporadas muy dubitativas, tanto en primera como en segunda ref. Pero bueno, hay varios nombres interesantes. Cristian Herrera anda por ahí también. El propio Jaime Mata. Bueno, estamos yendo a un mercado muy, muy selecto de delanteros que lógicamente ya están para la recta final de su carrera, ¿no? José Luis Morales, Roger Martí, que alguno me lo comentabais por Twitter. Lucas Pérez, que siempre está la opción ahí de Lucas Pérez, aunque es verdad que lo veo bastante, bastante lejos. Y luego llegamos a lo que yo pienso que son los nombres clave a tener en cuenta. El primero de todos, para mí, a ver, hay varias opciones aquí. Está el Alan Godoy, por ejemplo, que es cierto que viene de temporadas muy complicadas en este sentido, donde no se ha encontrado muy cómodo. Pero para mí hay 3 nombres que destacan en el mercado de agentes libres. Uno es el propio Alan Godoy, que viene de una temporada bastante complicada en el Barça Athletic en segunda red, donde aún así logró anotar goles, pero no vino una buena temporada. Luego tenemos el caso de Javi Siberio, que es verdad que viene de jugar fuera, viene de jugar en Chipre, donde tampoco tuvo muchísima continuidad, pero es un jugador que habrá desarrollado casi toda su carrera en la Liga de India, o sea, ha estado mucho tiempo fuera, pero puede ser un jugador a tener en cuenta también en este mercado ya final, ¿no? Y luego está el nombre que más suena ahora mismo, que es el de Rubén Sobrino. No que más suene para nosotros, sino para Primera Ref en general. Hablamos de un jugador que esperó hasta el último momento en segunda división. El año pasado en la cultura leonesa no tuvo mucha continuidad ni mucha suerte. Y que valora ahora bajar a Primera Ref porque lo que tuvo del extranjero no le acaba de convencer, ¿no? Veremos qué pasa. No me parece mal nombre Rubén Sobrino, sinceramente. Veo mucha crítica por que suene. Vamos a ver, es un tío que lleva casi 300 partidos o más de 300 en fútbol profesional. Esperad que no es un super goleador, pero nunca juega en primera ref. Igual baja primera ref, se te hace una temporada de 12 goles o ya te vale. Que esto también me vale, porque hubo gente que me dijo, ¿cómo comparas a Álvaro Jiménez con... Bueno, no me acuerdo ni quién había dicho. Con, con el propio Alcaina, no, nivel goleador. Es que Álvaro Jiménez venía de no marcar goles, pero estaba en fútbol profesional. Bueno, pues el mismo argumento para Rubén Sobrino. Viene de no marcar muchísimos goles, pero en fútbol profesional. Vale, no tengo una temporada de 20 goles como tuvo Álvaro Jiménez hace 10 años en el Almería. Pues perfecto. Pero me vale.
Y luego está el otro mercado, que es el mercado que yo pienso que Racing está trabajando, que es el mercado de segunda división. A ver, en segunda división ahora mismo hay 76 delanteros centro. De esos 76, muchos no han llegado a debutar aún esta temporada. Es cierto que hay gente que está lesionada, hay gente que sinceramente viene de jugar en primera o segunda ref y no le da la oportunidad en sus equipos. Tenemos el caso, yo que sé, de Moro Sidibe, por ejemplo, en el Andorra, que puede salir. Higinio Marín en el Albacete, delantero veterano ya, pero que después de que el Albacete incluso se moviera en este sentido, también es un jugador que está en la rampa de salida. Ekaín, que ya hablamos de él, en la Real Sociedad B. Tenemos a Mamadou Balde en el Tenerife, que parecía que lo tenía cerrado para ir a otro equipo, pero de momento no está confirmado tampoco. Tenemos varios nombres más. Tenemos al propio Costia en el Sabadell, aunque sí que es cierto que es un nombre ya de otro perfil. Tenemos el nombre para mí clave de este mercado, que es Álvaro García en el Castellón, que no ha tenido minutos en ninguno de esos partidos. Entonces, bueno, el Castellón el Sabadell acaba de empezar, pero no está jugando. Así que veremos si opta por salir o no. Está convocado, yo creo. Dejo de mirar. Sí, está convocado. Veremos si tiene minutos o no. Y en caso de que no los tenga, pues lo lógico es que se busque una salida en forma de cesión para él, ¿no? Después de la inversión que hizo el Sabadell en él. Bueno, tenemos varios nombres de jugadores muy interesantes que yo pienso que pueden salir. Tenemos otro nombre que tampoco lo estaba teniendo en cuenta. Sí que es cierto que acaba de llegar a su club, pero igual una cesión para él también puede ser interesante, que es Víctor Barberá, del Valladolid B. Perdón, del primer equipo del Valladolid, que el año pasado estaba en el Barça B. Hizo una muy buena temporada en el Barça B, además, y puede ser un jugador a tener en cuenta. Veremos si se opta por una cesión. Este es su 23 aún, creo que es el 04, ¿no? Sí, este sería su 23 incluso, y puede ser un nombre interesante a tener en cuenta. Esto es un poco el mercado y cómo está el tema a día de hoy. Es verdad que hay varios nombres que pueden resultar interesantes. Yo, si Álvaro García se pone a tiro, iría por Álvaro García sin duda. Temporada espectacular en el Mérida, la media temporada que estuvo en activo la campaña pasada. Luego se marcha al Castellón en el mercado de invierno, que hace una inversión muy fuerte por él, pero ya vemos que en el Castellón tampoco ha tenido mucha continuidad. Entonces igual se opta por una cesión para que vuelva a primera ref y encuentre un acomodo ahí, ¿no? También pienso que va a haber equipos que se refuercen delanteras. O sea, es un mercado que se está moviendo mucho. El Sporting, por ejemplo, ha fichado un delantero el día de hoy. ¿Qué pasa? Que el mercado de delanteros es el Sporting ahora mismo tiene 4 delanteros, ¿vale? Ninguno de los 4 tiene pinta de que vaya a salir, en este sentido. O sea, hablamos de jugadores además de cierto nivel. Acaban de fichar a Antonio Casas, cedido del Venecia. ¿Qué pasa? Que el Sporting tiene a Antonio Casas, tiene a Alejo Sarco, que costó casi 1.000.000 de euros en Leverkusen. Y tienen aparte en plantilla a Juan Otero, que si sale no va a bajar a primera ref, y Andrés Ferrari, que está cedido, que es el que de momento no tiene minutos esta temporada, ¿vale? Entonces yo presupongo difícil que salga alguno de los 3 delanteros, de los 4 delanteros que tiene. Lógicamente Antonio Casas acaba de llegar, Alejo Sarco también, y Juan Otero fue titular el primer partido de liga. Así que el Sporting en este sentido no es un equipo para mirarlo. El Mallorca tenía un delantero que podía ser interesante, pero ya ha salido del club. Y de hecho se ha ido al Atlético madrileño cedido, que es Marc Domenech. A mí Marc Domenech me gustaba, para el Racing, pero al final ha salido al Atlético madrileño, un filial, un jugador muy joven aún, 19 años. Entonces tiene sentido que salga un filial. Y no me consta que vaya a dar salida a ningún otro delantero. O sea, ahora mismo tiene 3 delanteros centro y los 3 van a ser protagonistas seguro. Tanto Buxa, que acaba de llegar del Udinese, como Adrián Fuentes, fichado del Córdoba, y como el propio Adon Pras, que al fin y al cabo es un delantero referencia en el Mallorca desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, para que veáis un poco que todos los equipos se están reforzando en este sentido, muchos buscan delantero, también dan salida a otros. El Burgos, por ejemplo, sacó a Mateo Mejía, que se fue a Grecia. El propio Red Escudero, que sonó para aquí, es uno de los que podían estar a tiro, acabó en Extremadura. Veremos un poco cómo se va moviendo esto, pero ya veis que va a ser un mercado complicado. Queda una semana de mercado, va a ser interesante ver cómo el Racing actúa en este sentido. Lógicamente habría 3 puestos a reforzar ahora mismo. Uno es el delantero,
El otro es un medio centro algo más creativo, que no me consta que pueda llegar, pero bueno, no sabemos. Y el otro sería un lateral derecho para doblar esa posición que actualmente solo cuenta con Miguel Leal. ¿Qué pasa? Aparte, tienes el doble hándicap de que el Sporting, no, me salió el Sporting porque me quedé con la copla de Juan Otero. De que el Somozas no tiene actualmente un lateral derecho sub-23. Los dos que tiene son senior. Le pasa a Juan Miguel Leal y ¿qué haces? Pues la lógica apunta a posibles minutos o de Edgar Puyol o de Gernoboa, el de laterales derechos que ya han jugado en esa demarcación, ¿no? Pero bueno, veremos un poco por qué opta Racing en este mercado. Yo pienso que el delantero va a llegar sí o sí. Y las otras dos puestos a reforzar, pues veremos. Quedan dos fichas senior libres y una sub-23, si no recuerdo mal. O, bueno, sub-23 queda alguna más, pero no se van a reforzar todas seguramente. Actualmente el Racing tiene... A ver, lo vamos a mirar rápido para hacer el vídeo ya. Tiene eh, 4 sub-23 en este caso, y luego el resto son todo fichas senior, que son creo que 16. Sí, 16. Puede ser 18 fichas senior y el resto es 23. O sea, serían 7 sub-23, ¿no? 7 sub-23 y 18 fichas senior. El Racing no las va a completar todas a sub-23 porque tiene esa gente en Somozas para tirar. En la senior, pues veremos si llegan dos incorporaciones senior, que son las que podrías hacer. Una está claro que sí, que va a ser el delantero. A priori va a ser senior. Igual no lo es, ¿eh? Igual optan pues yo qué sé, por el propio Barbera si se pone a tiro. Que no sería una mala opción. Y te quedan sus fichas senior para reforzar otras posiciones. Pero bueno, queda una semana de mercado, es una semana donde se va a hablar bastante de esto. Semana larga, preparados porque va a haber mucho movimiento, tanto en primera ref como en, yo que sé, el Hércules, por ejemplo, va a dar salida a Fran Sol. Sí que es cierto que no me encaja aquí mucho. Pero bueno, veremos. Tanto en primera ref como en segunda división va a ser una última semana de mercado, pues seguramente que van a producirse movimientos hasta última hora. Así que va a haber que estar pendientes, activos a ver qué pasa. Mingo ya parece que se cae definitivamente, entonces hay que mirar alternativas. Y nada más. Gracias a todos por verme como siempre. Ya sabéis que os podéis suscribir, darle me gusta, dejar un comentario, que siempre os leo. Y aparte seguirme en X, que lo dejo siempre en el enlace, que es mi red social principal donde comento la actualidad al instante. Y no preparando los vídeos y tal, que ya me lleva algo más de tiempo. Allí lo comento todo al momento. Así que nada más. Muchas gracias a todos por verme como siempre. Esta semana, en principio, mire, ya os hago un planning un poco de cómo voy a hacer los vídeos. En principio, mañana haré uno analizando un poco lo que ha sido la pretemporada y en concreto el partido del viernes, que es el que yo he podido ver. Y os hago un poquito mi valoración general de lo que he visto. Luego el martes voy a... Viendo que el vídeo de la primera jornada del Depor no tuvo mucho éxito, lo que voy a hacer va a ser juntarlo todo. Entonces haré un vídeo analizando un poco la jornada del Depor y del Celta. Y mi idea es que cuando empiece la primera red, pues hacer incluso un vídeo más largo o incluso un directo semanal comentando un poco la actualidad de los equipos gallegos que no son el Racing. Veremos un poco cómo organizo yo esto. Pero que sepáis un poco que el contenido principal del canal va a ser siempre el Racing y un vídeo semanal hablando un poco del resto de equipos, ¿no? Y la idea era hacer más, pero voy a probar a juntar esta jornada a ver qué tal queda eso combinado, aunque quede un vídeo un poquito más largo y listo. Y luego, pues si pasa algo del mercado, lógicamente haremos vídeo. Si no, mi idea es el viernes traeros que esto mi idea es hacerlo semanal, una previa del equipo rival del Racing, en este caso del Arenas, analizando un poco su mercado, cómo se ha movido, su plantilla y viendo un poquito cómo podemos hablar del Arenas. Incluso pensé que igual se me complican traeros declaraciones de alguna forma de gente de allá, de otros clubes, analizando la situación. Veremos si me puedo organizar para hacer eso más o menos bien, más o menos bien y más o menos guay. Y si lo logro hacer, pues perfecto. Y ya tenemos aquí también incluso opinión de resto de aficiones, ¿no? Y nada más, es un poco el planning para estos días. Y lógicamente, pues cuando empiece la liga, pues hacer también videocrónica de lo que ha sido el partido de Racing en este caso. Pero eso ya pues será el domingo. En este caso porque Racing juega el sábado, así que el domingo tendréis aquí videocrónica. Y nada más.
Otras las gracias, como siempre. Ya sabéis que nos vemos aquí, pues en este caso, mañana, hablando de lo que ha sido la pretemporada. Gracias a todos y chao, chao.